Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy tengo el privilegio de conversar con Juan Guillermo Tejeda. ¿Cómo está Juan Guillermo? Hola, ¿qué tal? Bien, Juan Federico. Guillermo, oye, tiene demasiados títulos, pero los voy a sintetizar. Es Premio Nacional de Diseño, premio entregado por el antiguo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy día Ministerio de las Culturas y las Artes. Escritor, artista visual, ex profesor universitario, digo ex porque le encanta decir que está jubilado, lo que no es tal, está siempre pensando mucho. Juan Guillermo, la idea es que conversemos sobre Chile, sobre la política chilena, eh, sobre la calidad de la política chilena. ¿Qué, yo sé que tú piensas Chile permanentemente. ¿Cómo piensas, cómo ves la política en Chile? ¿Cómo era antes, cómo es hoy? ¿Cómo aspiras a que sea en el futuro? ¿Cómo le tienes apuestas y esperanzas en el proceso constituyente? ¿Crees que eso va a ayudar a mejorar la política? En fin, es una conversación. Eh, bueno, yo creo que la política ahora es global, ¿no? Creo que estamos viviendo aquí versiones de fenómenos que acontecen en todo el mundo, en todo el planeta, como se dice ahora. O sea, el estallido que tuvimos ha pasado en muchos países. Eh, y es una multitud indignada frente a una policía que no atina a controlar ni tampoco a reprimir, ¿no? O sea, no sabe, digamos, hay como una proliferación de estallidos. Eh, Creo también que la pandemia es una cuestión global, claramente, ¿no? Y creo que los temas de crisis climática son también globales. Y creo que aquí estamos viviendo un poco un ayornamiento, una adaptación a, a lo que está ocurriendo en todas partes. Lo mismo las políticas de género, los temas, el tema mapuche, por ejemplo, el tema de, los, de las minorías o comunidades que han quedado postergadas en los ordenamientos institucionales estatales, reaparecen con fuerza, ¿no? Reaparecen en muchas partes, en muchos lugares. Es decir, desde que el mundo se cerró geográficamente y ya no hay selva, no hay lugares misteriosos en el planeta, está todo googleado, por así decirlo. Eh, los satélites dan cuenta de un total. Tenemos unos países que funcionan estatalmente para problemas que no se resuelven estatalmente, ¿no? Se resuelven a ver, muy tarde o de manera muy derivada desde los estados, pero no, lo que probablemente vamos es hacia un funcionamiento global que terminará en un gobierno global o en una forma eh, que de hecho tú ves con el virus, más o menos todos los países se han alineado en un tipo de política, unos más, otros menos, pero más o menos había una respuesta global a este tema, aunque no haya sido coordinada por una autoridad. Y en Chile estamos un poco en eso, somos un vagón de este largo tren donde vamos todos juntos, digamos. Y para mí ese es el cambio más importante y en ese sentido creo que ha cambiado muchísimo la política en los últimos 10 años, ha cambiado muchísimo porque hay un reconocimiento de que la globalización no solo es un tema del comercio, de las tarjetas de crédito o de Internet, sino que ya empieza a ser un tema de la vida cotidiana. Así lo veo Juan yo. Guillermo, sí, Equivocado, sí, ¿no? y profundicemos un poco más lo que ves en Chile, este fenómeno que ha cambiado en los últimos 10 años. Vamos profundizando en el cambio de los últimos 10 años. Bueno, claro, por ejemplo, las marchas estudiantiles primero y el estallido después son reflejo de un grado de comunicación que no había. Yo pienso que en el estallido había dos temas fundamentales. Uno era que la gente todo el mundo tiene un celular y segundo, que el metro, la red de metro en Santiago, yo puedo hablar de Santiago, no sé muchas regiones porque voy poco, no cacho mucho, pero en Santiago que es más de un tercio de la población del país,
hay esta red de metro que permite a un compadre que vive cerca de la estación Franklin meterse en el metro y con un pasaje llegar a los Dominicos y encontrar que estamos hablando de dos ciudades distintas. Una ciudad que tiene un equipamiento tipo los países africanos más desfavorecidos y otra ciudad que tiene un equipamiento europeo de alta gama, digamos, ¿no? Y entonces esto provoca mucha irritación. O sea, cuando alguien decía, yo no sé si te habéis visto las plazas que hay en mi barrio, ¿no? Un peladero, ¿no? Un peladero de tierra. Cuando uno sube San Cristóbal, se da cuenta, dando la vuelta, que hay toda una zona color café de la ciudad y una zona color verde, ¿no? Y entonces estamos hablando de una sola ciudad, de una sola región metropolitana, de un conglomerado urbano que tiene políticas urbanísticas muy diferenciadas. Y eso provoca mucha irritación. O sea, el gasto municipal en Vitacura, entiendo que es como de 1,5 millones por habitante, y el gasto municipal en una comuna en Cerro Navia, por ejemplo, es la 10ª parte. Entonces, claro, una niñita que vive en Vitacura y una niñita que vive en Cerro Navia reciben de la municipal una atención realmente muy discriminatoria, ¿no? Y entonces, esto puede permanecer un tiempo, pero cuando se hace visible, cuando tú de la red de metro sacas como conclusión que estás viviendo una injusticia insoportable, y lo mismo obtienes con tu celular, porque te pones en red y vas viendo cosas, entonces se genera la sensación de indignación, que además ahora está muy, queda muy bien indignarse, es trendy, o sea, todo el mundo se indigna. O sea, para hablar, si hablas indignado, mejor. Si pones un posteo indignado, vas a tener mucho más respuesta que si pones algo reflexivo. Entonces la indignación está por todos lados. Se nos ha pegado la indignación. Tenemos mandatarios como Donald Trump y otros que gobiernan a punta de indignación, ¿no? Y eso también genera un ambiente en el mundo. Por eso digo que estas son cosas que han aparecido un poco mundiales. Por ejemplo, cuando aquí hubo el Transantiago había gran indignación, etcétera, pero lo que se hizo con el Transantiago fue precisamente esto, unificar la red de transporte para que cualquier persona pudiera llegar con un solo pasaje de un punto a otro cualquiera de la ciudad. Y eso ocurre, es lo que ha pasado en todas las grandes capitales y grandes ciudades del mundo. Entonces lo que pasó aquí es la repetición de un fenómeno global. O sea, un país a punta de micros amarillas ya no se sostiene. Hoy en día es como tener teléfonos de estos antiguos, que se marcaba con un disco. Bueno, estas cosas han quedado atrás. Y Chile también, por un tema tecnológico y de transferencia de capitales, se ha ido sumando a la tendencia mundial. Y entonces tenemos una población juvenil que ve que no tiene posibilidades, que no puede ahorrar, que vive de manera precaria, que tiene acceso, eso sí, a ciertas delicias neoliberales, como por ejemplo de repente ir al Brasil, o por ejemplo comprarse un computer, o tener una mochila no sé cuánto. Entonces estas cosas es como tomarle el gustito a las cosas, pero tienen que seguir viviendo con la mamá, tienen pega de repente, ganan esto que dice el ministro Lucas Palacios, que con 300.000 pesos puede vivir sin problema, ¿no? Entonces, claro, estas cosas irritan mucho a la gente, y la gente tiene ahora la capacidad física y también comunicacional de hacerse presente. Y entonces aparecen en las redes y en las calles estas multitudes de indignados que generan una serie de actos después que son chocantes, ¿no? Que son, o sea, de repente hay en la Plaza Italia que el gobierno no es capaz en no sé cuántos meses de restituir, su funcionamiento, porque sencillamente no puede, ¿no? Se tiene una incapacidad de operar con la autoridad que le ha sido conferida. Entonces, claro, estas cosas generan incertidumbre en todo el mundo, y a la vez también una esperanza. O sea, es como que
los que nunca fueron escuchados, realmente se les escucha, ¿no? Pasan a ser un actor. Y eso es un nuevo... Y en ese sentido yo creo que este plebiscito, este referéndum, esto que está bien. Creo que es la única respuesta que yo he visto de la autoridad a esta inquietud. Es poco, ¿eh? Es poca respuesta. Yo creo que aquí habría que hacer cambios mucho más profundos en relación a la equidad, pero no es fácil. No es fácil porque, por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales es un tema muy complicado, porque si tú subes los impuestos, esto vale en Chile y en cualquier país, si tú dices ya, vamos a poner impuestos a los súper ricos y vamos a repartir mejor la riqueza y tal, entonces el dinero desaparece de Chile y se va a las Islas Vírgenes, a estos lugares donde, bueno, el propio Piñera tiene su plata. Entonces, resulta que tú no puedes poner impuestos porque el capital se fuga, y se fuga porque existen estos refugios, ¿no? Estos lugares donde los impuestos no corren. En cambio, una señora que gana la pensión mínima, se compra un plátano, le cuesta 300 pesos y tiene que pagar el IVA, que son, no sé si el 20% o algo, o sea, ya tiene que pagar 50 pesos de impuestos. Entonces esto es muy irritante. Esto, cuando la gente empieza a tener conciencia, provoca estas cosas. Entonces, claro, efectivamente no se trata de aplicar la ley y el orden si no tienes tú previamente un consenso sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, sobre lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? Es como un profesor en la clase o un papá con los niños aplica una sanción, pero los niños saben cuándo es correcto, cuándo te castigaron con justicia y cuándo no. Entonces, aquí las autoridades han perdido la capacidad de aplicar sanciones porque ellos mismos no cumplen aquello que se supone que deberían cumplir, y porque no hay un consenso sobre lo que es justo o injusto, correcto o incorrecto. Ha sido eso. Yo creo que sí, has hecho una reseña de la sensación de indignación y los motivos, y has mencionado que el plebiscito puede ser es una respuesta, la mencionaste como una respuesta, pero una respuesta menor. ¿Qué otras respuestas? ¿Qué otra desde la política, desde el poder? Con estos problemas que has mencionado, que ni siquiera hay acuerdo en lo que es justo, lo que no es justo, pero ¿qué respuestas adicionales se te ocurre a ti que el poder en Chile en términos generales, la política fundamentalmente, pero también el poder empresarial, ¿cierto? El poder, la élite, si queremos. ¿Qué respuestas tiene que generar, tiene que dar para que logremos tener un país mejor, más vivible, más igualitario, con menos indignación, en definitiva, que funcione mejor? ¿Qué otra respuesta, aparte del proceso constituyente? Es una muy buena pregunta que tú haces, un muy buen punto de partida, o sea, organizar la agenda para saber qué habría que hacer para que hubiera las condiciones de mejor funcionamiento. Esto sería, bueno, la desigualdad en la distribución de la riqueza, por ejemplo, tanto la renta como el capital acumulado, eso es un dato también no solo de Chile, de todo el mundo, ¿no? Yo diría que el algoritmo que de alguna manera organiza cómo se reparte el dinero está mal diseñado. Porque yo, por ejemplo, veo a este señor de Amazon, el Jeff Bezos, que lo que tiene no es una tienda, tiene un peaje. O sea, es un compadre que cada transacción que se hace en el mundo le llega a él, clink, un billete. Entonces, claro, tiene una cantidad de dinero infinita, haciendo quebrar a todos los demás, por así decirlo, almaceneros de la esquina, a todos los demás distribuidores de bienes, y simplemente ha organizado, como ha hecho bien su cosa, esto le ha permitido apropiarse de todo el tráfico mundial de muchísimos productos. Entonces, eso es una exageración, por muy bueno que sea. Ahí hay una exageración, hay algo que no está funcionando bien, hay un algoritmo mal diseñado, ¿verdad? Pero como estamos en un mundo donde las regulaciones estatales que vienen de la política, que nacen de la política, cada vez son menores y más débiles, este señor Bezos, y así muchos otros,
tampoco tantos otros, pero una cantidad importante de personas, se puede quedar, no sé, 80 personas con la mitad de la riqueza del planeta. Esas son cifras escandalosas que de alguna manera anticipan estos estallidos. Porque cuando tú tienes una repartición hecha así, no vamos a decir que Jeff Bezos trabaje más que yo o que cualquier persona que participa en el estallido, yo creo que trabaja lo mismo o menos, no sé lo que trabaja, no sé su jornada, pero no creo que tenga nada que ver el esfuerzo que tú haces con el resultado, ¿verdad? O sea, ahí hay algo que no está bien. Yo el otro día leía a un francés súper interesante que decía que bueno, creo que es de Ricardo, de David Ricardo la idea, que la economía se trata de producir, se dice siempre, pero en realidad se trata de repartir también. Se trata de repartir, o sea, ¿cómo se reparte? ¿No? ¿Cómo se reparten los bienes? Y yo diría que producir hoy en día no es mucho problema. O sea, si tú tienes un campo, viene un señor agrónomo con unos computadores, te hace un estudio, pones un riego no sé cuánto, una cosechadora no sé qué, y tú tienes que ser muy idiota para que no te funcione, ¿no? Lo mismo cualquier negocio más o menos competitivo. Ahora, claro, si hay 10 bares en una calle y tú pones el número 11, tienes muchas posibilidades que te vaya mal, como le pasa a muchas pymes. Pero la mayoría de las empresas productivas ya más o menos tienen un carril sobre cómo se produce, ¿no? Si tú quieres, no sé, sacar cobre de la tierra, pues hay un sistema. En cambio, la repartición de la riqueza parece mucho menos sofisticado el sistema. Porque hay unos pobres idiotas que ganan 200 lucas, 300 lucas, que están esclavos todo el día y que no pueden ni siquiera ahorrar. Y hay otros que en realidad tú los ves muy relajados y ganan muchos millones, entonces, o miles de millones. Entonces ahí hay algo que no está funcionando bien en la repartición. Y también podríamos agregar una tercera cosa, que la riqueza no solo es la producción y la repartición, sino también el flujo de la plata, cómo se mueve la riqueza. Y en el flujo de la plata están los especuladores, ¿no? Y tú te asombras que personas que están en el ranking Forbes no hayan producido nada nunca. O sea, nuestro presidente, que está muy bien rankeado, yo no sé qué producto ha hecho en su vida. Porque yo por lo menos he hecho algunos dibujos, publicado unos libros, no sé, no es mucho en realidad lo que yo he hecho, ¿eh? Es poco. Hay gente que hace mucho más que yo y que permiten que uno pueda comer, que uno pueda tener muebles, que uno pueda, en fin, tener ropa. La gente trabaja mucho más y en cosas mucho más importantes. Pero es asombroso que personas que no producen estén en la cima de la captación de ingresos. Tú no sabes por qué se produce eso. Y eso, no hay respuesta frente a eso, hay como un mutismo frente a toda esta situación, pero son temas que si no se abordan, aparece la indignación. Aparece la indignación y la indignación en forma destructiva. Y como hay el fenómeno de las redes hoy en día, yo entiendo que ningún coronel de policía o de Fuerzas Armadas quiere ametrallar a un grupo de jóvenes, no solo porque es un acto repugnante, sino que porque va a salir él en no sé cuántas cuentas de Instagram y de Facebook y de Twitter, su cara con su bigote, y sus niñitas en la casa van a saber que su papá es el chacal de la plaza Baquedano. Entonces, esto genera una inhibición a la hora de operar como se operaba antes. O sea, antes cuando había estas revueltas en Chile, se sacaba la caballería, se ametrallaba y morían unos cuantos y se terminó el cacao, digamos. Pero esto, y mucha gente dice, ¿cómo no se hace esto? ¿No? Pero es que han cambiado las cosas. Y las redes sociales, que también son otro fenómeno inquietante, porque tenemos 5 compañías que tienen todos nuestros datos, y yo recuerdo hace muy pocos años grabar una conversación, era un delito, y ahora están todas las conversaciones grabadas, todas, y están todas alojadas en algún servidor, y esto no está a cargo del Estado, está a cargo de unos privados que venden estos datos a quien se los quiera comprar. Entonces, ahí tenemos una situación también global, nueva, pero no todo es malo en las redes sociales y en Internet, ni mucho menos, sino que también hay esta capacidad de comunicación instantánea y
y también de que no se pueden hacer cosas fondeadas. Entonces que hay más transparencia y esto hace que el Estado, con su rol de imponer la ley, de monopolio jurídico de la fuerza o la violencia, quede inhibido ante esta nueva situación tecnológica. Vamos avanzando hacia los cambios de los últimos 20 años y entre esos cambios que tú vas reseñando en los últimos 20 años, vamos viendo qué puede hacer la política, porque escuchándote me doy cuenta que la política está bastante, desde tu perspectiva, atada de mano. La política está muy... Bueno, ¿Cómo se puede desatar las manos la política para que ayude desde la buena política a ser un mejor país? Bueno, aquí yo cuando escucho a los anglosajones, ¿no? Británicos o norteamericanos hablar de politics y politicians y todo esto, tú ves que están hablando, como quien dice, de un nicho de mercado, ¿no? De una variedad de oficio, tal como otros, ¿no? Y que los políticos son unos seres que hacen unas cosas y que un gran empresario, una gran empresa, tal como compra un terreno para hacer unas forestales o como compra una flota de pesca de arrastre, puede comprar también trozos de la política, puede comprar políticos, puede comprar partidos, puede invertir en el financiamiento de la política y corromper a personas que fueron elegidas para representar la voluntad popular. Y eso, de hecho, ocurre, lo hemos visto en los últimos años, en forma reiterada. Y la gente se enoja mucho con los políticos, pero nadie se enoja con los que corrompen a los políticos. O sea, hay directorios donde se aprueba partidas de dinero para determinados partidos, pues, grandes empresas, a cada rato, empresas monopólicas, ¿no? Empresas monopólicas chilenas que se encargan de los servicios básicos, por ejemplo, que pagan a los políticos. Entonces, cuando tienes esto y esto no está regulado y de esto no se sabe nada salvo cosas sueltas, entonces, claro, la política da la sensación de que no es tan buena, digamos, que no es una cosa que nos va a permitir salir adelante, ¿no? Eso es un poco una sensación de impotencia. Ahora, yo creo en la política, yo creo que la política es algo importante. Creo que la política es el arte de resolver los temas colectivos. En ese sentido soy súper republicano, creo mucho en la institución republicana, pero veo que están socavadas. De repente salen listados de personas que las pesqueras han pagado para que les hagan caso a ellos y no a la gente que los eligió. Entonces eso es un factor que está en todo el mundo. Bueno, pero ahí tenéis casos de malas prácticas y de mala política, por eso yo quiero enfocar en la buena política. ¿Qué hay que hacer? Vamos por ahí, y quizás tengamos que llegar necesariamente al proceso constituyente, que es una oportunidad para reconversar las cosas, ¿no? No, cómo hacer buena política, no sé, yo no tengo ni idea, pero lo que veo es que tal como se perciben las cosas, se entiende que haya una cierta distancia con la manera republicana de hacer política, y eso lleva a las expresiones espontáneas, ¿no? El estallido, por ejemplo, una cosa espontánea. En Cataluña ha habido el tema de la independentista, que también se ha expresado mucho de manera callejera, ¿no? Y también, también institucionalmente, pero forzando la ley, llegando al límite, ¿no? Entonces son movimientos que son muy fuertes, que son muy, que tienen mucha legitimidad social. El tema mapuche, por ejemplo, también lo mismo, es un tema súper relevante, pero que claro, que a través del embudo de la máquina de moler carne, de la política tal como está estructurada, es muy difícil que sirva para resolver los temas. Si uno cuenta con una serie de parlamentarios que están en el nicho de la política entendida como negocio por parte de las grandes empresas, y que luego hay una serie de trabas. Ahora,
evidentemente que una constitución más abierta, más moderna, menos defensiva, va a ser un elemento positivo. Yo creo que en eso, ahí se abre un camino interesante. Pero yo no creo mucho que las constituciones se hagan con asambleas de vecinos, ¿eh? O sea, que con buena onda. Una constitución es un tema súper serio, o sea, súper de fuerzas, de poder, ¿no? Entonces no creo yo. Y su objetivo principal es rebarajar el poder. Cuando Exacto. se conversa Entonces, sobre quienes una constitución. realmente controlan el poder no deben mirar con mucho gusto esta cosa que digan, miren, ¿saben que ahora cambiamos, así que vamos a hacer una asamblea de vecinos y vamos a repartir la riqueza de nuevo? Yo no creo que pase esto, ¿no? Es muy difícil. Y entonces las niñitas de Cerro Navia van a tener una atención mucho mejor y el urbanismo en todo el país va a ser de la misma calidad y las grandes empresas no se van a poder llevar sus utilidades fuera y todo eso, ¿no? Entonces eso sería estupendo, pero yo creo bastante remoto que vaya a pasar algo así. Eso creo yo. Por otra parte, esto va a abrir una discusión y yo creo que va a enterrar ciertas cosas que todavía quedan de la dictadura que son un poco inaceptables, insoportables del texto constitucional que tenemos. Eso seguro. Por ahí lo ves como un progreso. Absolutamente. Sí, no, yo lo veo como un progreso. No, yo creo en el progreso. Puede que te muestre las cosas así un poco, no sé, que alguien puede encontrar negativo, pero para mí es realista y creo que el progreso existe siempre. O sea, el ser humano, la vida es progreso, la vida es conflicto y progreso todo el rato, tanto para una planta como para un animal como para un ser humano. ¿Estás optimista, Juan Guillermo, respecto al progreso en Chile? Absolutamente. Absolutamente, claro. Yo creo que todas las sociedades tienden a progresar y tienen que pasar por estos cuellos de botella. Yo me imagino que, a ver, es que esto tiene que ver con la geografía, ¿eh? O sea, cuando el Imperio Romano se unificó, ¿no? Lo hizo Julio César, que norte de África bueno, y había España y entonces la Galia y no sé qué, y hizo que todo el Mediterráneo entero fuera del Imperio Romano. Entonces ahí empezó una era nueva. Lo mismo pasó después con los descubrimientos, cuando aparece América en el mapa y se da la vuelta al mundo, aparece todo el territorio mundial como un todo. Y eso generó cambios súper importantes. Y ahora, por ejemplo, en la época de los grandes descubrimientos, de la imprenta, por ejemplo, bueno, ahora tenemos otro salto donde tenemos un control, como te decía, satelital del planeta y una conciencia de la devastación que se está haciendo en el entorno natural. Entonces, esto también es un tema súper relevante. Yo creo que, tal como hemos tenido el estallido de la pandemia, vamos a tener una seguidilla de fenómenos parecidos, que tienen que ver con los entornos o con los ecosistemas humanos y ecosistemas naturales, que están crujiendo, se quejan, o sea, están cosas que no están, o sea, yo nunca había visto en toda mi vida derretirse los polos, o sea, que el polo norte y el polo sur estén derritiéndose, es una cuestión, bueno, para mi sensibilidad, que he pasado toda la vida con estos polos que estaban allí eternos, con hielos eternos que de repente no son eternos, se están derritiendo y las cifras son preocupantes. Entonces, esto, bueno, genera fenómenos de sequía y genera una serie de temas que naturalmente que va a haber que abordar políticamente. Y entonces, pero estamos ante un escenario nuevo. Yo lo que veo en Chile, que Chile no se hace cargo de este escenario nuevo. O sea, yo no he escuchado a ningún político chileno hacerse cargo de que estos cambios vienen de una especie de fuerza, no sé, por ahora políticamente incontrolable, ¿no? Que genera una serie de situaciones que después no se sabe cómo solucionar, ¿no? Una vez que el otro día escuchaba a un
un experto en clima que hablaba de la desertización de la zona central de Chile. Cómo avanza no sé cuántos metros al día, no sé cuántos kilómetros, el desierto de Atacama hacia el sur, ¿no? Por una serie de temas que tienen que ver con el calentamiento global y la crisis que tiene que ver con esto. Entonces, eso va a generar en Chile una serie de problemas. O sea, se trae agua del sur. Bueno, los del sur encuentran que no, que por qué. Se traslada a Santiago con sus industrias al sur, a Concepción, por ejemplo. Bueno, hablaban de eso, ¿no? Y, bueno, ese es un horizonte posible para este país. Pero bueno, yo pienso en mis nietos, lo que les va a tocar a ellos, ¿no? Y claro, yo no veo la política orientada en ese sentido. Ahora, claro, nadie hace política para 20 años más, es evidente, pero tenemos que entender que tiene que haber, por ejemplo, el tema de salud, tenemos que tener una salud más coordinada y que la salud pública, privatizarla a lo mejor no ha sido un buen negocio para la salud de todo el mundo. Lo hemos visto con la pandemia, que realmente es un tema de salud pública. Y machacar todo el rato que lo público no sirve para nada, genera finalmente situaciones donde ya no tenemos las herramientas para operar. Entonces, bueno, esta prospección, esta idea del futuro como viene, que tiene que ver con temas tecnológicos, o sea, no es nadie culpable, sino que la tecnología permite hacer unas cosas y los seres humanos hacemos lo que la tecnología nos permite. Entonces, y eso genera una serie de cambios. O sea, los españoles podían navegar en 1500 hasta América y llevaron una serie de pandemias, ¿no? Trajeron una serie de pandemias, murieron no sé cuánta gente, pero es imposible decir no naveguen, o sea, la gente lo hace. Y entonces aquí está pasando lo mismo, tenemos una situación tecnológica que está por encima de nuestras capacidades organizativas. Entonces eso nos abre un tema preocupante. Ahora, que si tienen que haber 3 senadores por distrito o 2, yo creo que es más o menos irrelevante para estos asuntos. O si tiene que ser, no sé, la Asamblea Constituyente paritaria, ¿no? Claro, tiene que ser paritaria, pero los temas que se están barajando, los que yo escucho, no tienen mucho que ver con lo que yo intuyo que viene. Yo intuyo que viene una situación complicada. En el sentido, no la veo como catastrófica, pero la veo complicada porque se han movilizado energías en el mundo que ahora se salen un poco de control, ¿no? O sea, cuando tú pones a volar a todo el mundo para hacerse una selfie en la Torre de Pisa, significa que los cielos quedan cubiertos de una capa negra que ahora se ha despejado, pero va a volver. Entonces, pero esta capa negra provoca una serie de otras cosas. Y de repente estamos frente a un tema que después no podemos controlar, que tenemos asuntos de salud, tenemos asuntos de alimentación, el tema del plástico en el océano, creo que son 8 millones de toneladas al año de plástico que llegan al mar, y el plástico no se recicla, demora 300, 500 años en desaparecer. Entonces vuelve por la cadena alimentaria y ahora estamos comiendo. Te comes un salmón, una merluza, te estás comiendo esos mismos plásticos que tú botas a la basura. Entonces, ahí tenemos temas que son un poco, que todo el mundo dice como país, yo soy diputado de la no sé cuánta región, o de la circunscripción no sé qué, o del distrito tal, ¿qué tengo que ver yo? Pero claro, los temas nos tocan a todos. El tema de la alimentación, el tema de la energía, el tema de la salud, son temas... tema del agua, son temas que nos van a llegar a todos a la casa, ¿no? Y claro, no están en la agenda, desgraciadamente. Pero bueno, yo no participo en la política, así que tampoco estoy yo en la agenda, o sea que realmente a lo mejor... Pero estás me tienes que pensando escuchar a Chile, mí. oye. Por eso ¿Ah? estamos conversando, estás pensando Chile y Sí, por eso no, estamos bueno, conversando. Oye, sí, Juan sí. Guillermo, espero te hayas entretenido. Yo me entretuve mucho. Gracias por Bueno, esta conversación y gracias a ti por escuchar. la tendremos Ya, que seguir, pues. Que chao. estés muy, que estés muy bien. Ya, pues. Chao, chao Juan Chao, Guillermo. chao.